A lo largo de nuestras vidas, alguna vez hemos arrojado un objeto con un cierto ángulo de inclinación y dejado que la gravedad actúe sobre él. Para entender este tipo de desplazamiento, primero necesitas comprender qué es una curva. En este video te lo explicamos. Bien, al lanzar un objeto o arrojar una piedra, ambos seguirán una trayectoria arqueada antes de caer. Ninguno de ellos se mueve en línea recta, circular o de zigzag mientras viajan por el aire. A esta trayectoria se le llama curva, más específicamente una parábola, la cual tiene un ángulo de inicio, uno de final y un eje focal, además de una línea imaginaria que divide la curva en dos partes simétricas. Ahora que sabes qué es una curva y cómo identificarla, pasemos a definir el movimiento curvilíneo. Se habla de movimiento curvilíneo cuando un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria curva en el aire. Por ejemplo, un balón de fútbol en un tiro libre, una flecha en el tiro con arco, o un ciclista de BMX en una peligrosa acrobacia. También conocido como el movimiento de los proyectiles, es una forma natural de desplazamiento. Pero veamos otras características. La gravedad afecta al objeto en movimiento, haciendo que descienda una vez alcanza su punto más alto. El ángulo de salida siempre es igual al de llegada, ya que normalmente no hay una resistencia en la trayectoria. La distancia recorrida depende del ángulo inicial y la velocidad de lanzamiento. Un caso particular del movimiento de proyectiles o tiro parabólico lo podemos ver cuando en un sistema donde tenemos controlados aspectos claves como la velocidad y la distancia final pudieran tener diferentes ángulos de salida y tiempos que cumplan con nuestros aspectos controlados. En el video que se reproduce podemos ver a nuestro compañero Fer arrojar un objeto 2 veces y finalmente llegar a un objetivo concreto. Analizando las imágenes, podemos observar que estos ángulos son diferentes. ¿Pero por qué pasa esto? Bien, tiene que ver mucho con la manera en la que se determinan estos ángulos. Realizando un despeje general, llegamos a esta ecuación. Teniendo en cuenta que esta es una ecuación cuadrática, es lógico que podamos hallar dos posibilidades generales, pero ¿se podrá calcular en realidad un resultado para esto? Finalmente, para la conclusión de este video, analizaremos un problema de la guía, en donde se nos dice que la máquina de lanzar se ajusta para que la bola salga despedida con una rapidez de velocidad inicial igual a 30 metros sobre segundos. Si la bola golpea el suelo en B, determine los dos posibles ángulos a que se lanzó. Primero lo que tenemos que hacer es ver nuestro sistema de referencias y analizar qué es lo que se nos pide y qué datos se nos dan para poder interpretarlos. Dentro del problema lo que se nos habla es que una máquina de lanzar se ajustó para que una bola salga despedida con una rapidez inicial, ¿no? Entonces esta bola va a tener una trayectoria parabólica de tipo tiro parabólico, en donde parte del punto A y va a llegar al punto B. Durante esta trayectoria se va a desplazar 30 metros y tiene pues una altura inicial de 1.2 metros. Nosotros dividimos el problema en cuatro partes. En la primera planteamos los ejes de simetría, o sea, un sistema coordenado, en el cual nos podemos basar para obtener lo antes dicho. Proyectamos las diferentes velocidades en el eje X y en el eje Y. Escribimos nuestras ecuaciones y sustituimos. Y por último buscamos nuestros resultados, o sea, nuestras incógnitas. En este caso, pues nuestro resultado o nuestra incógnita serán dos ángulos diferentes que terminan con la misma conclusión. Inicialmente se plantea nuestro eje de simetría, en donde nuestro punto inicial parte desde
un origen 1.2 metros debajo de donde se lanza la pelota, por lo que nuestras coordenadas serán 0,1.2 metros y el punto final serán 30,0 metros. Aquí pues me faltó agregarlo, de una vez lo hago, para que no te sientas estresado mientras ves el video o quieras copiar o quieras tomar notas, pues te las dejamos dentro de la descripción. Ahora, una vez con estos datos podemos interpretar que la pelota se lanza desde una altura un poco mayor a la de nuestro sistema y esta va a descender hasta que toque el suelo. Ahora, si proyectamos nuestras velocidades en x y y, esto se puede dar por ley de cosenos y senos, en donde nuestro ángulo va a ser el que esté entre el eje x, nuestro eje x, y nuestro eje y, o sea, será este. Este ángulo, a través del coseno y del seno, nos puede ayudar a obtener velocidades con las que se desplaza en el eje X o en el eje Y. Y escribir nuestras ecuaciones para después sustituir. Las ecuaciones de las que nos apoyaremos serán acerca de las del tiro parabólico, en donde tenemos que nuestra x es dada por una x inicial más la multiplicación de la velocidad en el eje de las x, por eso el uso de las proyecciones anteriores, por el tiempo, y nuestra y. En este caso la y está dada por una y inicial más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas ecuaciones pues salen a partir de demostraciones. Dejaré un video en la parte de arriba en donde se demuestre la veridicidad de estas ecuaciones y cómo podemos comprobar que pues están correctas o podemos hacer uso de estas sin preocupación. Para ello, lo que estamos buscando son los ángulos. Entonces, pues lo que me gustaría buscar serían ecuaciones que tengan como variables dependientes los ángulos. En este caso voy a hacer uso de estas dos ecuaciones porque podemos de alguna forma sustituir y a partir de dos ecuaciones encontrar nuestras incógnitas. Teniendo que esta x es igual a nuestra x inicial más el coseno del ángulo por la velocidad inicial por el tiempo. En este caso siempre partimos de nuestra x inicial 0, pero pues esta puede cambiar dependiendo de las necesidades del problema. Y que nuestra velocidad en el eje de las x va a estar dada por nuestro coseno del ángulo por la velocidad inicial. Esto multiplicado por el tiempo, como ya sabemos. Finalmente, a mí lo que me gustaría tener es la variable de tiempo para sustituirla dentro de esta ecuación. Sustituir este tiempo en esta ecuación y así hallar dos resultados, porque es una ecuación cuadrática. Dado esto, pues partimos de nuestra segunda ecuación, en este caso la de y. Mi error dentro de este problema y que corregí al estarlo revisando es que utilicé una y inicial igual a 0. Esto no debería ser así, ya que pues nuestra y inicial dada se nos especificó que es de 1, bueno, lo voy a poner con otro tipo de pluma, 1.2 metros.
bueno, sin el metros. Ya sabemos que estamos manejando sistemas de unidades internacional. En el caso de ser un sistema inglés, pues solo varían los parámetros de la gravedad. Entonces, si tenemos esta ecuación y tenemos un tiempo en función de x del ángulo, podemos hacer uso de esto y sustituir en la otra ecuación. Aquí le añadiría la variable de la y o inicial, que es 1.2, y como tenemos que y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por la x sobre BO por coseno del ángulo, pues estas BO se van a eliminar. El seno sobre el coseno sabemos que es tangente del ángulo que multiplicaba x, y finalmente pues esto se va a desarrollar en nuestro cuadrado y nuestra y inicial que teníamos. No, ahora tenemos una función que está en tangente del ángulo y en secante cuadrada del ángulo. Nos vamos a auxiliar mucho de las propiedades trigonométricas. Existe una propiedad la cual nos dice que el secante cuadrada del ángulo es igual a tangente cuadrada del ángulo más 1. También me gustaría dejar un video y si pueden lo revisen para colaborar esta información. Remarco nuestra propiedad y de la cual nos vamos a hacer uso durante este ejercicio. Como tenemos datos los cuales están multiplicando a nuestra secante, podemos hacer uso de propiedades distributivas. Es decir, que esto que estoy subrayando pueda multiplicar al 1 y salga fuera de nuestra ecuación para poder estar despejando. Entonces el 1 que salió a partir de estos datos subrayados en rosa está aquí. Lo podemos despejar junto con la y de una vez anoto pues mi error. Tanto en esta ecuación, que es el 1.2, lo voy a anotar bien, por si quieren descargar las notas, como en la ecuación de debajo. Y por lo tanto, despejando y haciendo uso de esto, tenemos una ecuación en función de tangente del ángulo y tangente cuadrada del ángulo. Y observando de una manera detallada, podemos hacer uso de un cambio de variable que nos ayuden a obtener estos valores de tangente y finalmente hallar el ángulo a través de pues una tangente inversa de los datos que nos den. Por lo que nuestra ecuación final para la resolución de este problema sería esta. Esta sería la ecuación. En caso de que tú la necesites o necesites hacer uso de una ecuación similar, pues lo ideal sería que analices tus datos y vayas determinándolos conforme estás realizando tu ecuación. Podemos hacer general todo este caso y en vez de utilizar 1.2 como nuestro valor inicial, podría poner una y0, me queda un poquito fea, una y0, y ya se volvería una ecuación un poquito más general para el sistema internacional.
Si fuera un sistema inglés, pues hacemos uso de la gravedad inglesa, ¿no? En donde es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Pasamos por último a nuestro paso de las incógnitas o resultados. Como ya tenemos todos estos valores, y aquí resalto pues mi Y0 inicial, que es 1.2 metros, pues sustituimos y nos quedaría una ecuación parecida a esta abajo. Debería ser similar. Ahora, si nosotros queremos ponerla íntegra y desarrollarla a lo largo de nuestra calculadora, pues nada, pasamos los términos independientes del otro lado, por lo que nos quedaría... No, más bien la igualamos a cero, una vez. La pondría tal que 4.9 que multiplica a 1 sobre 30 al cuadrado menos 1.9, 1.2 y pues pasamos estos términos que están sumando y restando a nuestra otra ecuación. Por cuestiones de tiempo, pues nada, yo voy a cortar y pegar. En donde este término está sumando y le igualamos a cero. Quedó un poquito fea, pero creo que es entendible. Obtenemos dos valores de u y para poder hallar finalmente el valor de nuestro ángulo tendríamos que hacer uso de pues la tangente inversa, en donde la tangente inversa de 5.99 es igual al ángulo de 80.52 grados y la tangente inversa de 0.126 es igual al valor de 7.18 grados. Algo que ha de destacar de esto es que dependiendo en que tengas tu calculadora, si es Digrit o radianes, te va a dar el resultado pues en esas unidades. Me gustaría que presentemos una animación de este fenómeno y con esto daríamos por finalizado todo este video. En la descripción dejaremos el nombre de los integrantes del equipo y sobre todo de los recursos de los cuales nosotros nos apoyamos para realizar este video. Finalmente, en esta animación podemos ver cómo el proyectil puede llegar a una misma dirección con un diferente ángulo y suponiendo también un diferente tiempo. Con esto podemos dar por finalizado este tema y sobre todo si les gusta pues pueden ayudar, ¿no?